Hola, bienvenidos a Vivir con un Estoico, el canal donde aplicamos la sabiduría del estoicismo para afrontar la vida con disciplina, calma y propósito. ¿Listos para fortalecer tu mente y vivir según la razón? Empecemos. ¿Alguna vez te has sentido rodeado de actores? Yo sí. La gente se pone máscaras todos los días, pretendiendo ser algo que no son. Pero aquí está lo interesante. Una vez que aprendes a leer entre líneas, ves más allá de la actuación. Recuerdo estar en una reunión, todos asintiendo y sonriendo, pero sabía que bajo esas sonrisas había agendas ocultas. Todo estaba en los pies, el silencio, las pequeñas pausas. Y créeme, una vez que aprendes a captar estas señales, nunca verás a las personas de la misma manera. ¿Listo para descubrir lo que realmente están escondiendo? Vamos a sumergirnos. 1. La técnica del cuéntame más, déjame decirte. Esta técnica es como tener un superpoder, pero sin el disfraz llamativo o la capa. La mejor parte, nadie se da cuenta de que la estás usando. Es tan simple, pero tan efectiva. Todo lo que haces es sentarte, mantener la calma, y cuando alguien te cuenta apasionadamente su versión de la historia, en lugar de intervenir con tu opinión o debatir, les lanzas 3 pequeñas palabras: cuéntame más. Descubrí esto hace años durante una discusión con un amigo sobre si la piña pertenece a la pizza, de todas las cosas. Estaba listo para contrarrestar cada punto que hacían, pero algo hizo clic, y en lugar de debatir, simplemente sonreí y dije, cuéntame más. Lo que sucedió a continuación fue increíble. Comenzaron hablando de pizza, pero pronto estaban desbordando recuerdos de infancia sobre cenas familiares, los alimentos que amaban, e incluso una historia extraña sobre por qué odiaban la piña de niño. Ya no se trataba solo de pizza, era una inmersión profunda en su mundo interior, todo a partir de 3 pequeñas palabras. Aquí está el asunto: cuando las personas se sienten escuchadas, bajan la guardia, y cuando no sienten la necesidad de defenderse o responder, terminan compartiendo mucho más de lo que planearon. Creas un espacio seguro, uno donde se sienten cómodos para dejar caer sus defensas habituales. Quizás piensen que solo están conversando, pero en realidad, están revelando sus motivaciones, miedos, inseguridades e incluso sus esperanzas, todo sin darse cuenta. He usado este truco en reuniones de negocios, con amigos, incluso con personas que claramente estaban siendo un poco engañosas. Una vez, durante una negociación, en lugar de presionar mi agenda, simplemente seguí diciendo, cuéntame más. Al final, la otra parte había desglosado toda su estrategia, explicando por qué estaban desesperados por llegar a un acuerdo. Prácticamente, me dieron las llaves de su reino, y todo lo que hice fue escuchar. Se sintió casi demasiado fácil. Pero aquí está la verdad más profunda. Esto no es solo una táctica para obtener más información o ganar un argumento. Se trata de conexión. En un mundo donde todos hablan rápido, pero escuchan lento, cuéntame más se convierte en una forma de entender a las personas a un nivel más profundo. Te obliga a salir de tu propio ego, a dejar de pensar en lo que dirás a continuación, y a preocuparte genuinamente por la perspectiva de la otra persona. Cuando pides a las personas que se expliquen sin juzgar, les das un regalo raro: ser realmente escuchados. Y en ese momento, construyes confianza, comprensión y a veces incluso sanación. Esta técnica refleja una de las enseñanzas centrales del estoicismo: la empatía sin apego. No intentas manipular o controlar la conversación. Simplemente, estás observando, entendiendo y permaneciendo tranquilo. No se trata solo de leer a las personas. Se trata de verlas por quienes realmente son y permitirles el espacio para revelar sus verdaderos yo. Así que la próxima vez que estés en una conversación, ya sea una charla casual, una negociación o incluso un debate acalorado, prueba la técnica del cuéntame más. Te sorprenderá cuánto más profunda se vuelve la conversación, cuánto revelan las personas y qué fácil se vuelve realmente entenderlas sin tener que presionar. Y más allá de simplemente ganar una conversación, verás que este enfoque construye conexiones humanas reales, basadas en el respeto y la curiosidad genuina. Ahí es donde reside el verdadero poder: ver a los demás y, a través de ellos, aprender más sobre ti mismo. 2.
Observa cómo tratan a las personas en posiciones inferiores si realmente quieres conocer el verdadero carácter de alguien. No te limites a observar cómo te tratan a ti. Observa cómo tratan a las personas que consideran inferiores. Este tema es un poco controvertido porque, seamos honestos, revela la dura verdad sobre la naturaleza humana. Ya sea un camarero en un restaurante, un cajero en el supermercado, o incluso un colega en el trabajo que está más abajo en la jerarquía corporativa, la forma en que alguien interactúa con aquellos que tienen menos poder dice mucho sobre quiénes son. Aprendí esto de la manera difícil. Solía trabajar con alguien que, en la superficie, parecía la persona más agradable, encantadora, divertida y siempre respetuosa en las reuniones. Pero luego, un día, salimos a almorzar y vi un lado diferente de ellos. En el momento en que nos sentamos, fueron groseros con el camarero, dando órdenes como si fueran de la realeza y el servidor estuviera por debajo de ellos. Fue impactante ver cómo rápidamente pasaron de ser amables y cálidos a ser despectivos y arrogantes. Eso fue una llamada de atención para mí, y me di cuenta de que no fue un desliz ocasional. Era un reflejo de su verdadero carácter. Solo eran amables cuando les beneficiaba. Las personas muestran su verdadera naturaleza cuando piensan que nadie importante está mirando. Si son condescendientes con el camarero, serán condescendientes con cualquiera que crean que no puede defenderse. Si son despectivos con un colega porque está en una posición inferior, adivina qué, esa arrogancia y falta de respeto surgirán en otras áreas de su vida también. La persona que es amable contigo pero grosera con los demás, no es amable, es calculadora. Piensa en esto, cuando no hay presión social para ser educado, y alguien sabe que puede salirse con la suya tratando mal a los demás, ahí es cuando su verdadera personalidad brilla. El estoicismo nos enseña a observar el comportamiento humano objetivamente, y este es uno de los indicadores más claros de la integridad de una persona. Es fácil ser amable cuando hay algo que ganar, pero el verdadero carácter se revela cuando alguien no tiene nada que perder. He usado este principio en amistades, relaciones laborales e incluso citas. Se ha convertido en una especie de prueba silenciosa para mí. Si alguien trata al conserje con respeto, si le dice gracias al conductor del autobús, o si muestra amabilidad a un extraño, esa es una persona que vale la pena conocer. Pero si son del tipo que son innecesariamente duros o despectivos, eso es una señal de alerta que no se puede ignorar. Y aquí es donde se vuelve aún más profundo. La forma en que tratamos a los demás es un reflejo de cómo nos vemos a nosotros mismos. Las personas que respetan a todos, independientemente de su estatus, a menudo están seguras de sí mismas. No necesitan menospreciar a otros para sentirse importantes. Pero aquellos que son crueles con los demás, a menudo están proyectando sus propias inseguridades, tratando de elevarse pisoteando a los que consideran más débiles. Es una forma de arrogancia que el estoicismo nos enseña a reconocer y evitar en nosotros mismos. Así que, si quieres saber quién es realmente alguien, no te dejes engañar por cómo trata a las personas que necesita impresionar. En su lugar, presta atención a cómo trata a aquellos que no tienen nada que ofrecer. Es la forma más segura de ver más allá de la máscara, hacia el corazón de quienes son realmente. 3. Su pasado es la clave de su presente. Si quieres entender verdaderamente a alguien, echa un vistazo profundo a su pasado. La gente a menudo dice que el pasado está detrás de nosotros. Pero la verdad es que no se ha ido realmente. Está dando forma a todo sobre quiénes son hoy. Ya sea que se den cuenta o no, sus experiencias, traumas, victorias y relaciones están influyendo en cómo piensan, se comportan e incluso te tratan en el momento presente. Esto puede ser controvertido, porque implica que las personas no solo siguen adelante. Llevan su historia con ellos, y a veces esa historia es el plano para sus acciones. Tenía un amigo que siempre parecía estar al borde. No importaba la situación, eran excesivamente defensivos, rápidos para enfadarse y extremadamente cautelosos en las relaciones. Al principio pensé que era solo parte de su personalidad, pero a medida que los conocí mejor, aprendí sobre su pasado. Habían sido profundamente traicionados por personas en las que confiaban. Habían experimentado dificultades financieras y habían crecido en un entorno donde constantemente tenían que probarse a sí mismos.
Las piezas comenzaron a encajar. Su actitud defensiva no era aleatoria, era el resultado directo de sentir que tenían que protegerse de ser heridos nuevamente. Nuestras experiencias pasadas dejan marcas, a veces cicatrices, y pueden explicar por qué alguien actúa de la manera en que lo hace. Una persona que creció sintiéndose descuidada puede ansiar atención constante como adulto. Alguien que ha sido quemado por un socio comercial puede ahora desconfiar de cualquiera que intente colaborar con ellos. La clave aquí no es poner excusas para el comportamiento de las personas, sino entender que no siempre están actuando desde el momento presente, están reaccionando a ecos de su pasado. El estoicismo nos enseña a mirar las cosas tal como son, sin juicio, y entender el pasado de alguien es parte de verlos claramente. He visto esto en las relaciones románticas también. ¿Alguna vez has salido con alguien que parece perfectamente bien al principio, pero luego ciertos patrones comienzan a emerger? Quizás son excesivamente celosos o luchan con el compromiso. 9 de cada 10 veces, si profundizas lo suficiente, descubrirás que sus relaciones pasadas han dejado heridas de las que no se han recuperado por completo. Es el miedo a ser lastimado nuevamente lo que impulsa su comportamiento en el presente. Cuando entiendes eso, no significa que tengas que tolerar un comportamiento tóxico, pero te da una idea de por qué están actuando de la manera en que lo hacen. Y aquí está la dura verdad. Las personas a menudo viven sus vidas atrapadas en ciclos, repitiendo comportamientos aprendidos de experiencias pasadas. Es como si estuvieran atrapados, reviviendo los mismos patrones una y otra vez sin siquiera darse cuenta. Ese compañero de trabajo que constantemente busca validación, probablemente, están repitiendo una infancia donde nunca se sintieron lo suficientemente buenos. El amigo que sabotea cada relación, probablemente, están respondiendo a un profundo miedo al rechazo que proviene de un desamor pasado. Sus reacciones, sus hábitos, sus decisiones. Todo es un reflejo de las partes no resueltas de su pasado. Pero aquí es donde se pone aún más profundo. Entender el pasado de alguien no solo te ayuda a navegar tu relación con ellos, sino que también puede ayudarlos a liberarse de estos ciclos. Si puedes señalar suavemente los patrones que están repitiendo, podrías ayudarlos a ser más conscientes de sí mismos. Al hacerlo, podrían finalmente enfrentar lo que han estado evitando durante años. El estoicismo enfatiza la autorreflexión y la mejora, y a veces entender el pasado de alguien te permite guiarlos hacia su propia mejora. Es fácil juzgar a las personas basándose en cómo actúan ahora, pero el pasado es la clave para desbloquear las razones detrás de esas acciones. Cuando comienzas a ver el comportamiento de las personas como respuestas a su historia, puedes acercarte a ellas con más empatía, mientras también te proteges de ser arrastrado a sus problemas no resueltos. En resumen, el pasado siempre está presente. Para entender verdaderamente a alguien, tienes que ver la imagen completa, no solo el capítulo que están viviendo actualmente. 4. Cambios repentinos en el tono. Señal de mentiras o vacilación. Uno de los mayores indicios de que alguien está mintiendo o escondiendo algo es un cambio repentino en su tono de voz. La mayoría de las personas no se dan cuenta, pero nuestras voces a menudo traicionan lo que está sucediendo debajo de la superficie. Cuando alguien habla con confianza, su tono suele ser estable, su ritmo uniforme y sus palabras fluyen naturalmente. Pero cuando hay una mentira o vacilación, las cosas cambian, a veces de manera sutil, a veces dramáticamente. Es como si su subconsciente estuviera tratando de levantar banderas rojas, esperando que lo notes. Una vez tuve un compañero de trabajo que siempre hablaba con fluidez, siempre sabía exactamente qué decir y siempre lo entregaba con encanto. Pero un día, cuando estábamos discutiendo una fecha de entrega de un proyecto, algo cambió. Su voz, usualmente animada y confiada, de repente cayó, y sus palabras salieron más lentas, casi tartamudeando. Inmediatamente, sentí que algo estaba mal, y efectivamente, resultó que no había hecho ningún progreso en el proyecto, pero estaba tratando de encubrirlo. Ese cambio de tono fue la clave. No estaba diciendo toda la verdad, y se notaba en cómo hablaba. Aquí está la razón de por qué esto sucede. Cuando las personas mienten o se sienten incómodas con lo que dicen, su cuerpo y mente entran en conflicto.
Su cerebro está tratando de mantener la mentira o esconder su incertidumbre, pero su cuerpo, específicamente su voz, no puede evitar reflejar el estrés. Puede manifestarse como un tono más alto, una ruptura en su voz, o incluso una pausa que se siente un poco demasiado larga. Es como si su tono estuviera fuera de sincronía con sus palabras. Piensa en la última vez que atrapaste a alguien en una mentira. ¿Cómo sonaba su voz? De repente se volvieron más silenciosos, o quizás comenzaron a hablar más rápido. Tal vez su voz tomó un tono alegre forzado, como si estuvieran tratando demasiado de sonar normales. Estos son todos signos de que algo no está bien. El cambio de tono es una forma subconsciente de señalar incomodidad, ya sea porque están mintiendo, escondiendo algo, o simplemente inseguros de sí mismos. No se trata solo de atrapar mentiras, tampoco. Los cambios repentinos de tono también señalan vacilación o incertidumbre. Una vez tuve una amiga que se entusiasmaba mucho con los planes que hacíamos, pero en el momento en que sugería algo que realmente no quería hacer, su tono cambiaba instantáneamente. Pasaba de emocionada a monótona, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Eso siempre fue mi pista de que no estaba completamente de acuerdo, incluso si sus palabras decían lo contrario. Este fenómeno ocurre en relaciones, tratos comerciales e incluso conversaciones casuales. Probablemente, lo hayas experimentado también, cuando alguien de repente pasa de estar animado y amigable a estar a la defensiva o evasivo, incluso si sus palabras no coinciden con el cambio. Es en esos momentos que necesitas comenzar a prestar atención, no a lo que están diciendo, sino a cómo lo están diciendo. Una caída repentina en la energía, un cambio en el tono, o una vacilación que no estaba presente antes puede ser la señal subconsciente de que la persona está mintiendo o guardando algo importante. Y aquí está la lección estoica más profunda. Las personas a menudo mienten no solo para engañar a otros, sino para engañarse a sí mismas. Cuando su tono cambia, no siempre es porque están tratando de manipularte. A menudo es porque están incómodos con la mentira que se están contando a sí mismos. Esta incomodidad se filtra en su voz, delatándolos sin que ellos siquiera lo sepan. El estoicismo nos enseña a observar sin juicio, y este es un ejemplo perfecto de cómo puedes usar ese poder de observación. Al prestar atención a los sutiles cambios en el tono de alguien, puedes obtener una imagen más clara de su lucha interna. También vale la pena notar que hacemos esto con nosotros mismos. ¿Cuántas veces has dicho algo en lo que no creías completamente y notaste que tu propia voz vacilaba? Tu tono se convierte en el espejo de tu duda interna. Esta es la razón por la cual el estoicismo enfatiza la importancia de alinear tus pensamientos, palabras y acciones. Cuando no están en armonía, se nota, a menudo de maneras que no puedes controlar. Así que, la próxima vez que estés en una conversación y notes que el tono de alguien cambia inesperadamente, ya sea una caída repentina en la energía, una pausa incómoda o un cambio de tono, no lo ignores. Pregúntate, ¿qué están reteniendo? ¿Con qué están incómodos? Puede que no sea una mentira completa, pero hay una buena posibilidad de que no te estén diciendo toda la verdad. Su voz es su delator, y si escuchas atentamente, lo oirás cada vez. El momento más honesto son cuando piensan que nadie está mirando. Si realmente quieres saber quién es alguien en su núcleo, observa cuando piensan que nadie está prestando atención. Estos son los momentos en que las personas bajan la máscara que usan para la sociedad, la persona social que han creado para encajar o salir adelante, y revelan su verdadera naturaleza. Es una verdad controvertida, porque a la mayoría de nosotros nos gustaría pensar que quienes somos en público es lo mismo que quienes somos en privado. Pero la realidad es que las personas a menudo se comportan de manera muy diferente cuando piensan que nadie está mirando. Recuerdo trabajar con una gerente que siempre era la imagen de la profesionalidad cuando el jefe estaba cerca. Hacía pequeñas charlas educadas, mantenía un comportamiento tranquilo, y nunca levantaba la voz. Pero en el momento en que nuestros superiores salían de la oficina, era como si se transformara en una persona completamente diferente. Gritaba al equipo, hacía comentarios condescendientes y trataba a las personas sin respeto alguno. Era impactante, y me enseñó una valiosa lección. La persona que alguien es cuando no cree que está siendo observada es a menudo su yo más auténtico.
Cuando las personas están en el centro de atención, están hiperconscientes de cómo están siendo percibidas. Actúan de maneras que creen que les ganarán aprobación o evitarán conflictos, pero en el segundo en que sienten que están fuera de vista, los filtros caen. Lo ves en pequeños momentos, cómo reaccionan cuando piensan que nadie se dará cuenta, cómo tratan a las personas que no pueden ofrecerles nada, o cómo se comportan cuando creen que no serán responsables. Es en estas interacciones aparentemente insignificantes que se revela su verdadero yo. Esto se aplica a todos los aspectos de la vida, desde las relaciones hasta los negocios y los encuentros cotidianos. Toma las relaciones románticas, por ejemplo. Al comienzo de una relación, ambas partes generalmente están en su mejor comportamiento, tratando de impresionarse mutuamente. Pero si realmente quieres saber quién es alguien, obsérvalo durante los momentos tranquilos, aquellos donde no están tratando activamente de impresionarte. Cómo tratan a la camarera cuando están en una cena, cómo son cuando están estresados, o cuando creen que no estás prestando atención. Siguen mostrando amabilidad, paciencia y respeto, o bajan la guardia y revelan algo menos atractivo. He visto esto también en entornos sociales. Puedes tener un amigo que es el alma de la fiesta cuando todos están mirando, siempre contando chistes y siendo el centro de atención. Pero cuando piensan que nadie está notando, pueden actuar distantes, egoístas o despectivos. Su verdadero carácter se manifiesta no en los grandes momentos públicos, sino en los pequeños y ocultos. Aquí es donde entra la perspectiva estoica. Como estoico, estás entrenado para observar la vida objetivamente y sin juicio. Las personas a menudo revelan su verdadera naturaleza cuando piensan que están fuera del escenario, y es en estos momentos cuando realmente puedes entenderlas. El estoicismo nos enseña que la virtud no se trata de cómo actuamos cuando las personas están mirando, sino de cómo nos comportamos cuando nadie más está. La persona que permanece amable, paciente y respetuosa, incluso cuando no hay nadie para aplaudirles, es alguien que vive en alineación con los valores estoicos. Pero la realidad es que muchas personas no son así. Comparten sus yoes públicos y privados, actuando de maneras que sirven a su imagen en público mientras dejan que sus rasgos menos agradables salgan en privado. Tenía un colega que era increíblemente solidario y cálido cada vez que estábamos en una reunión grupal. Siempre tenía algo positivo que decir, y se esforzaba por mostrar apoyo. Pero cuando estábamos solos, su comportamiento cambiaba por completo. Era corto, despectivo y desinteresado en ayudar, a menos que le beneficiara directamente. Ahí fue cuando me di cuenta de que su persona pública era una fachada. Los momentos más honestos no son cuando alguien está bajo el foco de atención. Son cuando piensan que nadie está mirando, ya sea que estén actuando con amabilidad o crueldad. Son estos momentos sin guardia los que muestran la verdad. Y es aquí donde obtienes una verdadera visión de quiénes son. Si alguien solo puede ser bueno cuando otros están mirando, no es bondad real, es actuación. Y aquí está el profundo mensaje estoico. El verdadero carácter es quién eres en las sombras, no en el centro de atención. Como enseña el estoicismo, debemos aspirar a vivir en alineación con nuestros valores en todo momento, sin importar quién esté mirando. Ya sea que la sala esté llena o vacía, las acciones de un estoico son consistentes porque provienen de dentro, no de la necesidad de validación externa. Cuando observas a otros en sus momentos sin guardia, no solo verás su verdad, sino que también te recordarás a ti mismo la importancia de vivir auténticamente, incluso cuando no hay nadie más alrededor. Así que, la próxima vez que quieras entender verdaderamente a alguien, no te enfoques en sus grandes gestos o su persona pública. En su lugar, presta atención a lo que hacen cuando el foco de atención está apagado. Ahí es cuando encontrarás su verdadero carácter. Y ahí es donde vive la verdad. 6. Las reacciones emocionales revelan prioridades. Si quieres entender lo que realmente importa a alguien, observa cómo reaccionan emocionalmente en diversas situaciones. Las reacciones emocionales son como una ventana sin filtro hacia el alma de una persona. Exponen sus prioridades, sus valores y las cosas que consideran importantes.
Esta idea puede ser controvertida porque a muchos de nosotros nos gusta pensar que tenemos control sobre nuestras emociones, que podemos esconder lo que realmente nos importa. Pero la verdad es que cuando alguien reacciona intensamente, ya sea con ira, emoción o incluso ansiedad, es una señal clara de que su respuesta emocional está vinculada a algo que les importa profundamente. Permíteme darte un ejemplo personal. Una vez trabajé con un colega que generalmente era calmado y compuesto. Nada parecía afectarlo, pero un día, durante una reunión de rutina, alguien sugirió un pequeño cambio en uno de sus proyectos y de repente estalló. Me sorprendió su arrebato. No era un gran cambio, y ciertamente no algo que esperarías que desencadenara una reacción tan fuerte. Pero aquí está el asunto. Su respuesta emocional no se trataba del cambio en sí. Se trataba del hecho de que este proyecto era su bebé. Había dedicado incontables horas a él, y para él, era más que solo trabajo. Era personal. Ese arrebato emocional reveló cuán importante era ese proyecto para él, aunque nunca lo había dicho explícitamente antes. Las personas no siempre te dicen lo que más les importa con palabras, pero sus emociones. No pueden esconder eso. El jefe que reacciona con ira cuando cuestiona su decisión. No se trata solo de proteger su autoridad, es porque su sentido de autoestima está vinculado a tener siempre la razón. El amigo que se pone a la defensiva cuando señalas algo pequeño. Probablemente sea porque lo que mencionas toca una inseguridad profunda, o un valor que consideran importante. La emoción que alguien muestra cuando recibe elogios por un trabajo bien hecho. Es porque el reconocimiento es una de sus principales prioridades, incluso si nunca lo admitirían. Aquí está la clave. Las reacciones emocionales más fuertes de las personas, ya sean positivas o negativas, revelan sus prioridades más profundas. Pueden actuar con frialdad, desapego o indiferencia en la mayoría de las situaciones, pero cuando algo que les importa está amenazado, desafiado o incluso reconocido, sus emociones se disparan. Esto no se limita solo a reacciones negativas como la ira o la frustración, aunque esas son a menudo las más obvias. También se trata de las cosas que les traen alegría, los hacen iluminarse o entusiasmarse. La emoción que alguien muestra cuando habla de su proyecto paralelo o hobby. Es porque les importa más de lo que podrías darte cuenta. En las relaciones, este principio es especialmente poderoso. Si estás saliendo con alguien y notas que se molesta desproporcionadamente cuando los planes se cancelan, es una señal de que pasar tiempo juntos es increíblemente importante para ellos. Si se iluminan cada vez que hablas de un viaje o actividad futura, significa que crear experiencias compartidas es una prioridad. Las emociones siempre están vinculadas a los valores, y prestar atención a las señales emocionales de alguien te brinda un mapa claro de sus prioridades sin que tengan que deletrearlo. Un buen ejemplo de esto es cuando las personas se ponen inesperadamente a la defensiva. Supongamos que mencionas casualmente que alguien ha llegado tarde varias veces, y en lugar de un reconocimiento tranquilo, se ponen nerviosos y a la defensiva. Esa reacción no se trata solo de la tardanza, es porque la puntualidad, o la apariencia de ser confiable, es algo que les importa profundamente. Su arrebato emocional es un reflejo de cuán importante es ese aspecto de su identidad para ellos. No quieren ser vistos como poco confiables, por lo que reaccionan de esa manera para proteger esa imagen de sí mismos. El estoicismo nos enseña a observar el comportamiento humano con un ojo objetivo, y las emociones son uno de los aspectos más reveladores del comportamiento. Cuando las emociones de alguien se disparan, es porque algo que valoran está en juego. Puedes usar este conocimiento para comprender mejor a las personas en tu vida y también para gestionar tus propias interacciones con ellas. Si sabes qué desencadena sus emociones, puedes abordar temas sensibles con más cuidado. O usar ese conocimiento para construir relaciones más fuertes y comprensivas. Pero aquí está la lección estoica más profunda. Tus emociones también revelan tus propias prioridades. Cuando te encuentras reaccionando intensamente a algo, tómate un momento para reflexionar sobre por qué. ¿Es porque realmente te importa, o estás dejando que tu ego se interponga? ¿Te estás enojando porque alguien está cuestionando tu integridad, o solo estás molesto porque tu reputación está siendo desafiada?
El estoicismo nos enseña que al entender nuestras reacciones emocionales, podemos ganar un mayor control sobre ellas. Podemos reconocer cuándo nuestras emociones están vinculadas a valores que realmente importan, y cuándo son solo un reflejo de nuestro orgullo o inseguridades. La habilidad de leer a las personas no es magia. Se trata de prestar atención a las sutiles señales que emiten. Sus emociones, lenguaje corporal y reacciones hablan volúmenes sobre sus verdaderas intenciones, valores y prioridades. El estoicismo te da la ventaja aquí al enseñarte a observar sin juicio. Cuando puedes ver más allá de la superficie y captar las verdades reales y no dichas, obtienes claridad en cada interacción social. Pero esta habilidad no se trata solo de obtener una ventaja, se trata de comprensión. Cuanto más observas a los demás, más aprendes sobre ti mismo, lo que desencadena tus emociones, lo que valoras y cómo puedes vivir en alineación con tus principios. Al leer a las personas de manera honesta y sabia, no solo navegas mejor en la vida, sino que también te conviertes en una persona más reflexiva y consciente de ti misma. Ese es el verdadero poder. Usar esta percepción no para la manipulación, sino para la sabiduría y el crecimiento personal. Ahora, si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo sobre cómo aplicar el estoicismo en tu vida diaria, no olvides suscribirte, darle like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima.